Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir creciendo en la didáctica de la ciencia de datos y del Machine Learning, la inteligencia artificial con Python, ahora aplicando estos saberes a los estudiantes de administración de empresas en el curso de Matemáticas 1. Entonces hoy vimos la necesidad de que en este curso en didáctica de ciencia de datos, ese curso tenga, entre otras de sus unidades, de las que vamos a llamar como unidades apéndice, eh, pues vamos a poner dentro del aprendizaje de Python. Bueno, en realidad necesitamos el aprendizaje de Python y un apéndice sobre el lenguaje LaTeX. En realidad es un lenguaje que requerimos para la edición científica, la comunicación científica a través de los cuadernos Jupyter, en las líneas de texto o líneas Markdown. Entonces estoy pensando como, ¿y dónde sería bueno ubicar la formación en LaTeX, el lenguaje LaTeX? Si cuando se le presentan a los estudiantes los editores que puede utilizar, que en este caso para el curso de Python, los editores de código, el editor insignia es Google Colab, otro es Jupyter de Anaconda y el otro es Visual Studio Code. Entonces cuando estamos en Google Colab, ese es el conocimiento de este editor. Sería bueno presentarles una carpetica en donde se les enseñe lenguaje LaTeX. Entonces aquí como que una carpetica para enseñarles lenguaje LaTeX como un lenguaje que ayuda a los estudiantes a la comunicación científica de saberes, en este caso a través de los cuadernos Jupyter. Entonces les ponemos en ese cuaderno, en el curso de Machine Learning, con respecto a los editores de código, en Google Colab con respecto al lenguaje LaTeX. Entonces aquí ponerles que se va a enseñar lenguaje LaTeX. Entonces lenguaje LaTeX, y en este caso pues entonces cuáles son las instrucciones para edición científica asociada al curso de Matemáticas 1 para Administración de Empresas. Y aquí la evaluación, ese sería el segundo cuaderno, para la evaluación oral, tarea, quiz y parcial alrededor de el lenguaje LaTeX. Lenguaje LaTeX. Entonces, como las elementos en cuanto al lenguaje LaTeX que requerimos enseñar para manejar en estos cuadernos Jupyter. Entonces, editados a través de Google Colab o cualquiera de los editores. De pronto, esta unidad, si es a partir de cualquiera de los tres editores, bueno, pues podría ser entonces exterior a los editores. Entonces yo poner como entro control X, es decir, no, es que eso es algo en los editores, pues eso es algo exterior a los editores. Cuando yo quiero aprender Python, entonces tengo que aprender sobre los editores de código, los tipos de variables, los tipos de estructuras de datos, los tipos de datos, los tipos de estructuras de datos, las funciones. Aquí, como para no evitar confusión, este nombre lo voy a dejar como simplemente que cuando estamos viendo Python para ciencia de datos, aprendemos editores de código en Python, datos, luego estructuras de datos, luego funciones de usuario, las funciones de usuario, luego controles de flujo, las librerías usuales para ciencia de datos, las librerías de procesamiento de datos y las librerías de visualización, los operadores de comparación en Python y ya aquí sería manera de 7, aquí ponerle la introducción al lenguaje LaTeX. Entonces yo diría, pues digámoslo como manera de 7, ese lenguaje LaTeX. Entonces ese lenguaje LaTeX hoy queremos, entonces aquí vamos a ponerle,
ponemos control S, lo que llevamos hasta ahora del instrumento de evaluación para el curso de matemáticas 1, entonces que llevamos ya un buen avance en el instrumento de diagnóstico. Entonces instrumento de diagnóstico, y ya lo revisaremos a partir de la teoría de Sampieri para ver si estamos bien para poderlo aplicar en cuanto a los criterios de investigación experimental. Entonces, bueno, aquí tenemos lenguaje LaTeX, aquí está bien, aquí está, cerramos este ya también, y nos vamos para didáctica en ciencia de datos. Entonces aquí nos vamos a investigación, didáctica en ciencia de datos, y le ponemos que vamos a crear ese cuaderno para LaTeX. Entonces aquí le ponemos control S y le ponemos que ya creamos la carpeta para enseñar sobre lenguaje LaTeX para comunicación científica. Entonces, que la formación de nosotros en la universidad es otro de los elementos, es formar para que el estudiante sea capaz de comunicar lo que aprende. O sea que eso lo llamamos comunicación científica, y que eso requiere ciertos lenguajes. En este caso requiere del lenguaje LaTeX para editar las fórmulas matemáticas, entre otras, que están asociadas a la administración de empresas. Entonces aquí vamos a abrir ahora sí ese cuaderno para el lenguaje LaTeX, y aquí le ponemos entonces en el título, ya la parte de lectura, estamos quitando toda esta parte para que el fomento a la lectura, que siempre va a quedar, sea a partir de hipervínculos a los textos que estamos leyendo, en cuanto a textos literarios, formación en liderazgo, formación de buenos hábitos, manejo de la ansiedad y demás. Aquí es introducción al lenguaje LaTeX. Entonces, introducción al lenguaje LaTeX para edición de ecuaciones matemáticas, bueno, en realidad de expresiones matemáticas. Entonces, ese es seguir desarrollando habilidades de comunicación científica en los estudiantes. Desarrollar habilidades de comunicación científica en los estudiantes de administración de empresas. Bueno, entonces en esos elementos del lenguaje LaTeX, pues aquí ponemos nuevos elementos a nuestro cuaderno. Entonces aquí les enseñamos cómo en lenguaje LaTeX se le dice que vas a escribir una ecuación matemática. Entonces la primera cosa que se enseña es cómo se delimita una ecuación. Entonces, que eso tiene dos maneras. Una forma, la primera es delimitar la ecuación cuando es una ecuación en la línea de texto. Delimitar una ecuación cuando esta está en la línea de texto. Y la otra es delimitar una ecuación cuando queremos que esta quede solo centrada en una línea nueva por fuera de la línea de texto. Vamos a ver entonces aquí. Veamos aquí cómo delimitar
una ecuación cuando esta queremos que quede centrada en una línea aparte del texto verbal, a veces lo dicen como en un nuevo display. Entonces estas dos cositas, las tareas para realizar antes de la clase. Entonces decimos, bueno, ¿qué serán esas tareas que se piden? Entre otras, las tareas para realizar antes de la clase sobre el lenguaje LaTeX. Entonces uno le pide a ChatGPT que dame una lista, bueno, aquí le ponemos lista de tareas para preparar una clase sobre lenguaje LaTeX para edición científica en líneas Markdown, para edición científica en líneas Markdown de cuadernos Júpiter. Entonces, una lista de tareas previas a una clase. Entonces aquí nos dice, bueno, pues las tareas son, por ejemplo, introducción a LaTeX, explicar qué es LaTeX, la importancia en edición científica, fomentar LaTeX, y esta es una lista que ayudará a organizar y planificar la clase sobre LaTeX para edición científica en Jupyter Notebook. Y aquí entonces le ponemos acá en esas tareas previas. Vamos a también tener el mapa conceptual generado en GradBees y también tareas para después de clase. Entonces aquí le ponemos tareas para realizar en clase y luego tareas para realizar después de clase en este enfoque pedagógico de aula invertida. Entonces aquí siguiendo con lo que queremos enseñar alrededor de LaTeX, hoy presentamos a los estudiantes entonces una manera de edición con desigualdades. Entonces aquí podemos presentar que delimitar una ecuación cuando esta está en la línea de texto. Te queremos mostrar un ejemplo, y es en el caso en el que queremos para el siguiente tema, que es sobre factorización, diría uno, bueno, pues vamos a hacer el primer caso, que es factorización por factor común, o antes de ese tema el de productos notables. Entonces el primer producto notable que sea el producto de la suma por la diferencia. Entonces uno diría, bueno, pues delimitar una ecuación cuando ya está en la línea de texto. Entonces es cuando vamos a enseñarlo con un ejemplo. Entonces en la línea Markdown, entonces le ponemos ejemplo. Este ejemplo lo ponemos con numeral espacio, y eso nos sirve para poner títulos. Entonces, que en esta línea Markdown poner numeral espacio y después el texto del título nos genera un título de primera categoría. Es decir, que cuando lo corremos, miren que nos queda una letra grande de un texto usual para un título. Luego aquí empezamos, bueno, pues ¿qué queremos hablar? Entonces queremos hablar sobre el producto notable de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces decimos el primer producto notable es el de, aquí ponemos entre símbolo de dólar para una ecuación que va a estar en esa misma línea que está contando las cosas. El producto notable es el de, y ponemos entre paréntesis A
más b, y ponemos el otro paréntesis a menos b. Entonces mire que entre sí, para con una ecuación que queremos que quede en la línea de texto, delimitamos la ecuación con solo un símbolo de dólar al inicio y un símbolo de dólar al final, para que le identifique que esta parte es matemática, y así cuando lo corras esa expresión se vea más bonita y diferenciada que el resto del texto verbal, pero sigue quedando en la línea del resto del texto verbal, es decir, en la línea de texto. Es una fórmula en la línea de texto. Entonces el producto notable, el primer producto notable es el de a más b por a menos b, llamado suma por diferencia de dos cantidades a, entonces delimitamos entre signo de dólar a y b. Entonces las letras que corresponden a expresiones matemáticas también las dejamos delimitadas entre signo de dólar, y miren cómo queda. Entonces ya la A y la B queda, la A queda en forma itálica para distinguir que son variables de una expresión matemática, mientras que miren que el texto verbal queda con una tipografía diferente. Entonces así diferenciamos las expresiones matemáticas y las variables matemáticas del texto verbal, pero miren que todo quedó en la misma línea de texto. Entonces así ya quedamos con expresiones matemáticas en la línea de texto que se delimitan con solo un par de símbolos de dólar, y ya una fórmula matemática en una nueva línea es esta, en la que delimitamos en doble símbolo de dólar, y ya es doble símbolo de dólar para el inicio aquí y doble símbolo de dólar para el final de la ecuación, y luego le ponen bueno, entonces que lo que queremos mostrar que da la suma de a más b, de a y b, por la diferencia de a y b, en ese orden. Pues que eso da a al, y el cuadrado lo escribimos con esta flecha hacia arriba que se le llama acento circunflejo, se llama a cuadrado menos b acento circunflejo, y delimitamos el exponente entre llaves. Entonces así miren que él nos va a quedar, cuando le damos Shift Enter, miren que nos queda una fórmula matemática que dice queda la suma por la diferencia de dos cantidades, queda una diferencia de cuadrados, y queda esa fórmula centrada en una línea aparte de la línea de texto que traíamos. Esa línea de texto que traíamos, vamos a ponerle coherencia, decimos el primer producto notable es el de a más b por a menos b, llamado suma por diferencia de dos cantidades. Aquí le ponemos como un punto y coma, llamado suma por diferencia de dos cantidades, y este producto es igual a, ahora sí le ponemos acá punto, y este producto es igual a, entonces ya ponemos bueno, pues que a más b por a menos b da a cuadrado menos b cuadrado. Entonces miren que ya así redacta usted y queda en una presentación científica parecida a la de un texto de libro, y es por eso que se utiliza LaTeX, para que la edición en la que aparece texto verbal y texto matemático sea muy sencilla de realizar y quede muy elegante y clara para el lector y para el que expone, el que quiere presentar esas ideas. Entonces esta es la primera parte. Aquí ya siguen las tareitas, aquí es para poder introducir esta parte del lenguaje LaTeX. Entonces te invito a hacer esas tareas que dicen explique por qué LaTeX, explicar qué es LaTeX, que es el lenguaje para edición científica, y su importancia en la edición científica, comparar LaTeX con otros procesadores de texto y mostrar ejemplos de documentos LaTeX y su apariencia final. Entonces mostrar ejemplos de cómo ellos quedan programados y cuál es la apariencia bonita que le van a entregar las personas para que puedan leer el texto que se quiere comunicar. Muchas gracias.